El Evangelio según San Juan capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros en cambio decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos le respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos le replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído que en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos cerrando ya esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Estamos a punto de entrar en esta última semana, que es conocida como la Semana de los Dolores, que prácticamente nos prepara para entrar ya a la Semana Santa y vivir el misterio pascual. Es bien triste ir viendo cómo se fue desarrollando la historia a tal punto, ¿no?, de, como decíamos el día de ayer, cuando se nos mete una idea en la cabeza o cuando alguien nos convence o tiene autoridad sobre nosotros y nos dice: esto es lo que tienes que hacer y no lo otro, o esto es lo que tienes que creer, al final pues es duro ir viendo que quien sufre o a quien se le cargan las cosas es a la gente buena, ¿verdad? Y en este caso al mejor de todos, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos cómo Jesús pues sufrió por nosotros, vemos cómo Jesús cargó sobre sí todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, cómo Jesús fue acusado de ser el peor ladrón, de ser el peor mentiroso, de ser el peor asesino, ¿verdad? Y al final, si nosotros le pudiéramos decir qué pecado cometió Jesús o cómo se le cargaban los pecados a Jesús, como que si fuera el peor, ¿verdad? Y entonces, claro, al final incluso nosotros sabemos que la muerte que se le dio al Señor es la peor de todas, ¿no? Porque al Señor no se le apedreó, no se le cortó la cabeza, sino que se le dejó morir lentamente, ¿verdad? Entonces fue de los peores sufrimientos que pudo haber vivido. Yo me recuerdo una vez la historia pues de Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia, una mujer muy piadosa, quería compartir los dolores de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y le pedía y le rogaba a nuestro Señor Jesucristo que le pusiera la corona de espinas, que ella quería sentir el dolor de la corona de espinas. Yo no sé si alguno de ustedes habrá visto una espina parecida a los que se ocuparon en la corona de espinas, pero no eran espinas pequeñas como la de un rosal, sino que eran espinas que medían más o menos unas 3 pulgadas de largo y eran unas espinas realmente punzantes, delgadas y punzantes. Y entonces se decía que las espinas no solamente penetraban el pellejo y la carne, sino que podían incluso llegarse a incrustar en el hueso. Y entonces cuando Santa Rita le pedía a Jesús poder experimentar el dolor o que poder experimentar lo que era tener la corona de espinas, Jesucristo le reveló a Santa Rita que no, que eso era demasiado doloroso para que ella lo pudiera soportar y que no iba a ser capaz de hacerlo, pero que solamente le iba a dar una sola espina y se la puso en la frente. Y eso pues le causaba tremendos dolores de cabeza, le causaba
grandes sufrimientos, incluso como no se le sanaba, se le infectaba la herida que le había causado la espina, y eso le causaba que le supurara, y la bacteria que causaba en ese momento pues causaba mal olor, y hasta sus mismas hermanas del convento la rechazaban, le dijeran que no se acercara a ellas porque esa herida apestaba, ¿no? Olía muy mal, y a tal punto pues, que ella lo soportó con tranquilidad, pues, pero sintió eso, ¿verdad? Sintió el profundo dolor, sintió el rechazo de sus mismas hermanas de congregación, sintió como ella fue pues abandonada prácticamente, y al final pues cuando ella muere y el Señor la llama a la vida eterna, esa espina cambió y se convirtió en un rubí. Y hasta el día de hoy, cuando uno va a ver el cuerpo de Santa Rita de Casia, encontrará que tiene un rubí sobre la frente. Y es bien interesante que esta historia, porque en el fondo nosotros vemos que ese sufrimiento, ese dolor, queridos hermanos, que Jesucristo carga sobre sí, no importa los pensamientos que tenían los fariseos en ese momento, que es lo que lo condenaron, no importa la forma en cómo incluso los fariseos tratan a la gente llamándola la chusma esa, ¿verdad? Sino que al final Jesucristo aún así sigue adelante con la misión, no se da por vencido. A veces cuando nosotros decimos ya no puedo más, ¿verdad? Por más que yo he tratado, siempre sigue igual, nosotros nos damos por vencido, abandonamos todo, decimos ya no voy a seguir, pero Jesucristo aún así sigue, Dios aún así sigue. ¿Por qué? Porque tanto ama Dios. Yo creo que esa es la mejor manera con la que podamos cerrar esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma, recordando eso. Tanto ama Dios. ¿Qué significa ese tanto? ¿Hasta dónde llega ese tanto? ¿Cuál es el límite de ese tanto? ¿Para quién es ese tanto? Entonces, ese amor de Dios es un amor sin límites, es una misericordia sin límites, es un amor que siempre va a estar ahí. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.